Pasamos, por tanto, al punto quinto del orden del día. Es una proposición no de ley sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, presentada por el Grupo Ciudadanos. En su nombre tiene la palabra el señor Ten. Gracias, presidente. Trataré de ser breve y no repetir todas aquellas referencias que ya han sido tratadas en la comparecencia del secretario de Estado, el señor Fernández de Moya. Señorías, quizás en este contexto de deslealtad e inestabilidad institucional, sin entrar en las razones que durante tantos años ha reclamado mi grupo parlamentario en Cataluña, hoy traemos a debate una proposición no de ley presentada ya hace un año, sobre un tema que además nos baladí, que preocupa realmente a todos los grupos parlamentarios y así lo hemos escuchado, y esperamos desde luego poder tramitar a la mayor urgencia posible ese proyecto de ley orgánica en esta legislatura, la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Estoy seguro que en el detalle, evidentemente, pues habrá unas diferencias, pero yo espero que este debate, esta proposición no de ley, sirva para subrayar realmente nuestros puntos en común, que son muchos. Sin ir más lejos, en mi apreciada Comunidad Valenciana, el próximo sábado 18 de noviembre pues ha convocado una manifestación para, desde luego, por enésima vez reclamar lo que es de justicia. Pero este problema no solo se resuelve con mostrar públicamente la posición, sino además yo creo que hay que tener una voluntad inequívoca y, desde luego, de reformas, de consenso y, por supuesto, democrática. Y miren, tres razones rápidas. Uno, porque la propia ley lo exige, así lo establece la Ley Orgánica 22/2009, que en el 2014 debería de haberse revisado. Dos, porque en esta legislatura, además, se ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular, un acuerdo de investidura que en nuestro punto 123 así lo recoge. Y tres, porque es que además es un clamor popular y su mejora, desde luego, contribuirá a evitar los discursos populistas, nacionalistas, incluso secesionistas, en el cual hemos escuchado muchas veces que España nos roba. Mire, es cierto que se han dado los primeros pasos, así nos lo ha recordado el propio secretario de Hacienda. No los voy a repetir, pero es llamativo, la verdad, que la ausencia voluntaria de un representante por parte de Cataluña. Es triste que no estén representados los ciudadanos catalanes en estas negociaciones. Bien, sabemos y lo conocemos las debilidades del sistema, conocemos además los informes. No voy a entrar en la descripción de los informes, tanto de FEDEA como los informes de expertos que se han realizado, como las propias manifestaciones también del presidente de la AIREF. Solo un dato. Por datos aportados por Ángel de la Fuente, FEDEA y el Instituto de Análisis Económico, existen más de 35 puntos de diferencia en el régimen común entre distintas comunidades. Si le pongo el ejemplo de la mía, de la Comunidad Valenciana, un 94,6, a la Cantabria, que tiene, por ejemplo, un 130%. Bien, todo esto, desde luego, está, como digo, mejor explicado en el informe de expertos. Desde luego, para nosotros lo importante, lo que debemos garantizar realmente es la igualdad de acceso a todos los ciudadanos españoles a los servicios públicos esenciales y la equidad en el reparto de recursos entre comunidades autónomas y, desde luego, articular más cooperación y más transparencia para alcanzar una mayor corresponsabilidad fiscal dentro de un marco de lealtad institucional. Termino. En conclusión, hoy les proponemos aunar esfuerzos. Hoy les proponemos un llamamiento para impulsar, exigir y consensuar este modelo de financiación que resuelva las insuficiencias del sistema y garantice los siguientes principios. Uno, igualdad, de modo que se garantice el acceso efectivo de los servicios públicos esenciales por parte de todos los ciudadanos. Dos, equidad, de forma que no se produzcan diferencias arbitrarias en el reparto de recursos, como así se establece con los distintos fondos. Tres, transparencia, de modo que ese mecanismo de reparto del sistema resulte claro y comprensible. Y cuatro, corresponsabilidad fiscal, de manera que se delimite expresamente el ámbito de los servicios comunes garantizados por la financiación del sistema. Creo que es el momento de no entrar en un debate del tú más. Creo que no es un momento de que si esa ley orgánica, la 22/2009, fue establecida por el PSOE, creo que tampoco es el momento de que el Partido Popular, con mayoría absoluta, no lo reformó en el 2004. Creo que es el momento de que resolvamos con consenso este problema que acucia a la financiación de nuestras comunidades autónomas y, en definitiva, a los servicios básicos de sanidad, justicia, educación y servicios sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ten. En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Candela. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar,
preguntar a Ciudadanos si va a aceptar nuestras enmiendas o no. Y, en segundo lugar, también creo que es de justicia agradecer a Ciudadanos, fíjense lo que digo, que el día 18 de noviembre esté junto a empresarios, junto a universidades, sociedad civil y partidos políticos defendiendo una cuestión que es justa, que es que queremos una financiación justa porque somos una anomalía democrática con un PIB per cápita menor a la media y aportamos como una región o una comunidad autónoma rica. Y ¿por qué no invitar también al Partido Popular que se sume a esa manifestación? Porque esa manifestación parte de la constatación histórica de que, independientemente de quién ha gobernado en Madrid, en el Estado, y quién ha gobernado en la Comunidad Valenciana, la infrafinanciación siempre ha sido un hecho. Y el 18 de noviembre lo que se inicia es una vía diferente para reclamar lo que es justo, y por eso creo que es necesario. Las enmiendas que hemos aportado son tres. Una es cuando el Ciudadanos dice con el fin de consensuar entre las diferentes fuerzas políticas y entre ellas, al menos aquellas mayoritarias, entendemos que también hay que hablar de aquellas fuerzas mayoritarias en las respectivas comunidades autónomas, ya que tienen atribuciones de gobierno. En segundo lugar, tal y como afirma el informe de los expertos, hablar de la cuestión referida al statu quo que antes he mencionado. Y, en tercer lugar, el punto 2 del acuerdo al que llegamos todos los partidos de les Corts Valencianes, que trata, o que dice, o que acuerda, reconocer los déficits de financiación acumulados y establecer mecanismos de compensación de dichos déficits. Y me gustaría terminar con una cuestión. Hace no demasiados días a Ciudadanos le reñían desde el Partido Popular porque decían argumentaciones que no todo en política vale. Y yo estoy de acuerdo en que en política todo no vale. No vale la corrupción y el saqueo el que sufrimos en Valencia, y no vale precisamente esto. Esto es lo que no vale. Esto es lo que no vale en política. Esta es la cuestión fundamental que no vale en política. Muchas gracias, y a la espera de que el señor Vicente Ten pues tenga bien decirnos si acepta o no las enmiendas. Gracias, señor Candela, pero no concuerda. Yo tengo una sola enmienda. No sé si es que tiene tres partes. Es una enmienda, pero se refiere al contenido, que hay tres vertientes o tres partes. Perfecto, pero una sola enmienda. Al final lo aclararemos, ¿vale? En nombre del Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella, que renuncia, y en nombre de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, el señor Vendrell. Sí, gracias, presidente. Bueno, es una PNL que, como decía el señor Ten, tiene un año, y que a la luz del debate que hemos tenido hoy se nos queda corta, ¿no? Porque lo que hace es una serie de principios muy genéricos, sin concretar nada más. Criticábamos al Gobierno de que no venía con ninguna propuesta concreta. Bueno, la PNL tampoco no es que aporte muchas propuestas concretas. Yo quería hacer 4 reflexiones, ¿no? La primera es el espíritu que hay detrás también de esta PNL, o el modelo territorial que hay detrás, a pesar de que no se explicite de una forma clara, ¿no? En la exposición de motivos recuerda la Constitución del 78, el grado de descentralización que tiene España, y viene a decir: el sistema autonómico es la expresión de la voluntad de muchos españoles de tener una administración más cercana. Bueno, esto es parcialmente cierto, solo parcialmente cierto, porque hay comunidades, como el caso de Cataluña, Euskadi o Galicia, que no se trata de una cuestión de descentralización administrativa, sino que, en el fondo, el debate del modelo de financiación es que las comunidades autónomas, en este caso, hablo por Cataluña, tengan capacidad política real de realizar políticas propias en ámbitos competenciales claros, que es lo que no tenemos en estos momentos. Por tanto, no es solo una cuestión de descentralización administrativa, sino de cómo articular la diversidad, en este caso plurinacional, que tiene España. En segundo lugar, el ciudadano siempre plantea el mismo problema, ¿no? Es decir, el problema de las comunidades autónomas son los gastos superfluos. Televisiones autonómicas, oficinas de exterior. Bueno, esta vez no han mencionado la política lingüística. Pero el problema real no es este. El problema real es la falta de suficiencia financiera,
de unos ingresos fiscales suficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía y para cubrir los servicios, para financiar los servicios públicos. Y el problema han sido las contrarreformas fiscales, el problema ha sido la política de consolidación fiscal regresiva que ha tenido un efecto muy nefasto en los servicios sociales de las comunidades autónomas. La tercera reflexión es una cuestión en la que estamos de acuerdo, que se dice en el preámbulo de la PNL, que es que evidentemente hay una falta de correspondencia entre la capacidad fiscal de las comunidades autónomas y su financiación final. Es el problema que parcialmente se intentó resolver en 2009 con la creación del Fondo de Garantía de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, pero con la creación de los famosos 3 fondos, pues al final el resultado es un resultado injusto para muchas comunidades autónomas, donde la posición final en la financiación, en el ranking de financiación de las comunidades, no se corresponde o está muy lejos de su capacidad fiscal, ¿no? Y eso genera pues falta de equidad real y muchos agravios, digamos, ¿no? Y la última cuestión es que también sorprende que cuando se insta la aprobación del nuevo modelo de financiación no se habla del papel que deben jugar las comunidades autónomas. Históricamente se ha producido una negociación bilateral de las comunidades autónomas con el Gobierno, un diálogo bilateral, un diálogo multilateral en el Consejo Fiscal de Política Financiera con las comunidades autónomas. Y luego la aprobación en el Congreso de los Diputados. Y nos sorprende que se excluya determinadas fuerzas políticas. Habla de las grandes fuerzas políticas, gracias por incluirnos, pero entiendo que quedarían fuera pues, fuerzas políticas tan importantes como Compromís, el Partido Nacionalista Vasco, la misma Esquerra Republicana o el PDeCAT, con toda la distancia política que pueda haber. Pero creo que es un mal enfoque de cómo se tiene que hacer una negociación sobre la financiación autonómica. Y finalmente, y termino, encontramos a faltar en los principios más claramente definidos, como el de suficiencia financiera, el de autonomía financiera, la participación de las agencias tributarias autonómicas en la gestión de los tributos. En fin, creemos que lo que hay detrás de ese modelo que se plantea, de estos principios con lo que es difícil estar en desacuerdo, es un modelo de Estado muy diferente al que nosotros defendemos, muy uniformizante y en definitiva, uninacional. Gracias. Muchas gracias. En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Galeano. Gracias, señor presidente. Señorías, pues podríamos hablar con esta PNL que presenta en esta ocasión Ciudadanos de un auténtico día de la marmota. Y todos seríamos aquí como una especie de Bill Murray haciendo aquí el papel de Phil Connors en esta historia de la financiación autonómica. Permítanme que les diga, señorías, aunque si alguien debería protagonizar, lógicamente, esta película sería el señor Montoro. Y la marmota sería el objetivo de la reforma que entiendo, supongo y deseo, por el bien al menos de todos los españoles y españolas, que todos tengamos en nuestra cabeza. La tormenta de nieve. Pues la tormenta de nieve sería el problema que atrapa al señor Montoro, que en los actuales momentos es el problema territorial de Cataluña. Antes fue pues, el hecho de no formar gobierno durante el año 2016, las segundas elecciones tras esta legislatura abortada. Antes fueron el tema de no dejar una herencia en el año 2015 y antes quizás las elecciones, en este caso, fueron autonómicas o municipales. En fin, un conjunto de excusas, como se ha dicho anteriormente aquí, de argumentos más o menos motivados, que sirven para no afrontar un problema que, como en tantas otras ocasiones, el señor Rajoy sigue guardando en su particular nevera. Muchas excusas, creo yo, sinceramente, señorías, para quien no le tembló el pulso a la hora de regular otras cuestiones de nuestra vida parlamentaria y, en algunos casos, muy nocivas para los intereses y derechos de los ciudadanos. Señorías, el Gobierno de Rajoy, a día de hoy, no sabemos qué va a pasar con el calendario que ha previsto aquí el secretario de Estado, no ha reformado el sistema de financiación sencillamente porque no ha querido hacerlo, porque prefirió poner en marcha un mecanismo de préstamos condicionados con el que limita la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas, con el que les ofrece liquidez a cambio, en este caso, de necesarios recortes. Y exigimos desde el Grupo Socialista, señorías, que el señor Montoro se manifieste si su visión de Estado es la de un Estado autonómico, cuasi federal, pensamos muchos, pero no solamente en el papel, sino en la práctica. Porque, señorías, nuestras comunidades autónomas se merecen un mayor respeto,
un mayor respeto a la hora de exigirles lo que no es capaz el señor Montoro de exigirse a sí mismo cuando, por ejemplo, en los objetivos de déficit no se exige a la Administración central los mismos objetivos que se están exigiendo a las comunidades autónomas. Un mayor respeto a la hora de dotarles de una mayor autonomía y una mejor corresponsabilidad fiscal. Sería esta, yo creo, la mejor forma, entre otras cosas, de enfrentar al político con el coste de sus decisiones y a su elector con el valor de los servicios que recibe. Señorías, el Gobierno de Rajoy olvida con frecuencia unas palabras que las decía un antiguo secretario de Estado, hablando de las comunidades como no esas islas unidas por el istmo de los estatutos, sino que son también Estado. A veces se nos olvida. Y los ingresos que han de recibir no son más que la parte que les corresponde de esa recaudación total y no una concesión graciosa o discrecional que hace el Gobierno de España. Y volviendo a la película de Atrapado en el tiempo, señorías, dejemos de dar motivos a los ciudadanos y ciudadanas españolas para cambiar de canal porque están cansadas de estar atrapadas en el tiempo y prefieren en ocasiones ver el MasterChef, por ejemplo, a seguir viendo como el señor Montoro, no tanto como una marmota, sino como ese hámster que todos teníamos de pequeños, da vueltas y vueltas en esa ruleta. Muchas gracias, señor presidente. Votaremos, en todo caso, a favor de la iniciativa presentada por Ciudadanos. Muchas gracias. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Marí. Gracias, señor presidente. Con brevedad, para no tenerles atrapados en el tiempo en exceso, y como ya ha habido previamente la comparecencia del señor secretario de Estado, el señor Fernández Moya, en el que ha explicado, yo creo que con meticulosidad, el proceso en el que estamos inmersos de debate sobre la evaluación y la revisión del sistema de financiación autonómico, sí que nos interesa al Grupo Parlamentario Popular venir a señalar dos reflexiones básicamente. Coincidimos en la pertinencia del debate de evaluación y revisión del sistema de financiación autonómico. Creo que eso lo hacemos ampliamente todos los grupos. Coincide también en ello el Gobierno de la Nación y todas las comunidades autónomas. Y ese debate se está produciendo y se está produciendo con profundidad desde el acuerdo de la Comisión de Presidentes Autonómicos de 17 de enero de este año, y estamos en el punto en el que estamos, y ha manifestado el secretario de Estado de Hacienda, en el que las comunidades autónomas tienen en el seno del Comité Técnico Permanente de Evaluación formular sus apreciaciones sobre el informe del Comité de Expertos. Por tanto, señorías, los trabajos se están desarrollando, creemos que de forma concienzuda, y creemos que también se están desarrollando al ritmo que nos permita tejer un amplio acuerdo. Porque esto último, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, es lo fundamental. Tejer un amplio acuerdo respecto a la revisión del sistema de financiación. El sistema de financiación autonómico no puede ser el sistema impuesto por el Gobierno de la Nación. Y el Gobierno de la Nación es consciente de ello. Y el Gobierno de la Nación lo que busca es el acuerdo de todos. Ni tampoco la ley del sistema de financiación autonómica, y lo digo con respeto, señor Ten, puede ser la ley naranja de financiación. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Y lo digo en sentido afirmativo, esto lo entiende todo el mundo. A lo mejor lo debería decir en sentido de interrogación. ¿Esto lo entiende todo el mundo, señor Galeano? Se entiende que la revisión del sistema de financiación requiere un amplio acuerdo de todas las comunidades autónomas. Se comprende que para tejer un amplio acuerdo parlamentario primero es preciso que los diferentes partidos conformen su posición, escuchando y comprometiendo la posición de aquellas comunidades donde gobiernan. ¿Entendemos esto? Porque por algunas intervenciones parece que no se entiende lo más básico, y creo que debemos entendernos en lo más básico. Si perseguimos un sistema que, como el de 2009, deje fuera a la mitad de las comunidades autónomas y a casi la mitad del arco parlamentario, el fracaso está asegurado, señorías. Como bien puede decirse que fracasó el sistema de financiación de 2009 al ser sus hacedores los primeros críticos del sistema de financiación vigente. Oiga,
El sistema de financiación de 2009 tiene muchas virtudes, tiene algunos defectos, los conocemos, sabemos las virtudes, sabemos los defectos. Yo creo que el Partido Socialista tiene su propia opinión sobre ello y puede afirmar que es un buen sistema, pero no lo pongan como ejemplo de acuerdo respecto de lo que significa un sistema de financiación de nuestras comunidades autónomas. En opinión de mi grupo, esta es la clave, señorías. Podemos venir aquí cada día a decirle al Gobierno que haga aquello, que haga lo otro respecto al sistema de financiación. Podemos proponer aquí cada día en esta comisión que se contemple este principio, que se contemple el otro principio o el de más allá. Podemos venir incluso cada día a declamar uno tras otro los muchos defectos que tiene el sistema de financiación de 2009. Pero lo trascendente seguirá siendo, señorías, si existe voluntad cierta de negociación. Si existe voluntad cierta de negociarlo. Porque este proceso de reforma exige transigir en favor del acuerdo, componer el mínimo común denominador que permita un buen sistema de financiación, transparente y sencillo en la asignación de recursos, suficiente en la atención de las necesidades de los servicios públicos fundamentales. Esta es la clave, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, señorías, y el Grupo Popular está por la labor y extiende la mano a ello. Y prueba de que estamos por la labor es el voto favorable que haremos a la proposición no de ley que se nos presenta, renunciando a su enmienda, porque creemos que más allá de este o del otro matiz, lo esencial, señorías, es ir tejiendo la complicidad necesaria para que cerremos un buen acuerdo en favor de nuestros conciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Marí. Señor Ten, hay presentada una enmienda del Grupo Mixto. ¿Se acepta la enmienda? Buscando precisamente el consenso de todos los grupos parlamentarios, dejamos la proposición de ley en sus propios términos y no aceptamos la enmienda. Gracias, presidente. Así se votará entonces. Muchas gracias. Pasamos entonces al último punto de